El Cajón de Nuria en Canal del Misterio. Abrimos de nuevo el Cajón de Nuria esta semana y nos encontramos en él el libro titulado La niña que no podía recordar, de la editorial Luciérnaga y escrito por Clara Tahoces. Clara, como ya sabéis muchos de vosotros, lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Es diplomada en grafopsicología, autora de 11 libros, entre ellos Sueños o El gran libro de las casas encantadas, y actualmente es redactora y reportera del programa televisivo Cuarto Milenio, al que todos estamos enganchados, por supuesto. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Pues encantadísima, como siempre, de que estés aquí con nosotros. Pues el gusto es mío, es un placer para estar contigo, con tus oyentes. Regresas de nuevo, Clara, al género novelístico. Esta no es tu primera novela, porque ya pudimos leer Gótica o El otro, pero de eso ya hace bastantes años. ¿Por qué el regreso a este género y qué es lo que te ha movido a crear La niña que no podía recordar? Bueno, pues fíjate que sí que es verdad que hubo un paréntesis después del otro, que fue mi anterior novela, que salió en el año 2009, y en medio de ese paréntesis pues publiqué 2 ensayos. Uno relacionado con las casas encantadas, de además el que hemos hablado contigo, sí, y otro sobre sueños, ¿no? La verdad es que este libro es anterior a esos 2, aunque parezca mentira. Vaya. Con luego modificaciones, es decir, es una novela de largo recorrido que llevo bastante tiempo escribiéndola, pero las circunstancias personales pues al final no avanzaba. Entonces, bueno, mientras que no avanzaba, pues decidí escribir otros 2 libros. Vamos, no es que lo decidiera, es que las circunstancias fueron así, y entonces, bueno, sí, lo que no quería era quedarme, digamos, parada, ¿no? De no seguir escribiendo. Entonces, bueno, pues en ese momento me resultaba más sencillo meterme en el ensayo, que también es un tema, o sea, son temas que me apasionan. Y bueno, dejar un poco la niña, esta niña que no puedes recordar, sí, aparcada en un cajón como el tuyo, hasta que, bueno, pues ya terminé, y luego pues el proceso que hay, sabes que hasta que terminas un libro, hasta que luego lo publicas, pues hay un lapso de tiempo. Claro. Y bueno, finalmente pues ha visto la luz ahora, pero yo creo que bueno, también es una cosa buena para esta novela, es decir, que hay que dejarla reposar y hay que, bueno, pues que la novela lo importante es que salga lo mejor posible. Y entonces, bueno, pues esa es la forma de proceder que he tenido, ¿no? Otra cosa es los motivos por los que escribo esa novela, que son diferentes, ¿no? Pues muchas veces cuando escribimos ensayo, tenemos a lo mejor un tema que también nos interesa mucho, sí, y que a lo mejor incluso alguno de los casos, por ejemplo, del gran libro de las casas encantadas, podría dar para una novela, no cabe duda de ello, ¿no? Claro. Pero la novela pues es un proceso diferente. Entonces aquí surge generalmente, en mi caso por lo menos, de la inquietud de preguntas que me hago yo, que no puedo dar respuesta y que son cuestiones que no tienen una salida clara para contarlas en un ensayo, y que sin embargo esas historias, si las novelas, cobran otro cariz, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco lo que pasa con La niña que no podía recordar. Cuéntanos cuál es la trama de la novela. Bueno, no me gusta mucho hablar de la trama, porque yo creo que así como en los ensayos te puedes explayar más, hablando de temas, de casos concretos, de cosas que en definitiva no estás destripando nada al lector. En las novelas pues pasa un poco lo contrario, ¿no? Sí, y a mí, sí, de hecho, en lo que es la cubierta de la novela, en la contracubierta, esas sinopsis que se hacen a veces que destripan todo el argumento, pues no me gustan mucho, porque a mí lo que me gusta es sorprenderme leyendo, ¿no? Pero bueno, sí que te puedo decir que la novela pues está ambientada en 2 épocas distintas. Parte de la época de los 70, en 1971, cuando sucede algo que marca a una de las protagonistas, la que da título al libro, que es Sandra, que es una niña en ese momento muy pequeña y que, bueno, pues escucha una discusión entre sus padres. Ella no comprende lo que está pasando, no les ha oído nunca discutir tampoco de esa manera, y ella pues decide bajar, está durmiendo, se despierta, decide bajar y se acerca a la puerta que está cerrada, tras la cual sus padres están discutiendo, y ella lo que hace es
esa curiosidad de los niños, ¿no? Que acerca su ojo a la cerradura para ver lo que está sucediendo al otro lado. Y ve algo, esto no estoy destripando mucho porque esto se ve en la primera página del libro. Sí, sí. Algo que ella ve algo que claro, el lector no sabe y no va a saber hasta prácticamente el final de la novela, que le marca de una manera negativa en su vida, de tal forma que incluso pues es unas emociones tan fuertes que no puede gestionarlas, y menos a esa edad. Y entonces lo que ocurre es que ella olvida. Es decir, sabes, cuando hay un trauma importante en la vida de alguien, tienes varias opciones, ¿no? Hay gente que no puede olvidar esas cosas que suceden y hay gente que decide, no es que decida, o sea, simplemente es un proceso que bloquea ese recuerdo. Sí. Y que es un recuerdo que le produce, desde luego, ansiedad. Es decir, en cuanto se toca ese tema, ella se pone muy nerviosa, pero no consigue recordar qué es lo que ha visto. Y esto le marca bastante, porque ella, pues, digamos que tiene incluso estos síntomas del estrés postraumático, ¿no? Sí. Que realmente la persona a lo mejor no está consciente de lo que ha vivido, pero sí que su organismo reacciona de manera física, ¿no? Y esto es lo que en principio va trazando una de las historias. Luego hay otra historia que parte ya en la actualidad, en el año 2006, cuando se inician en Madrid las obras, la remodelación de la famosa M30, ¿no? que rodea, es un anillo que rodea la ciudad de Madrid y sí, que permite pues desplazarse, en vez de ir por el centro mismo con los semáforos y tal, se va rodeando la ciudad. Y hay diferentes salidas que te conducen a diferentes lugares de Madrid, ¿no? Bueno, pues durante estas remodelaciones que se produjeron, que además duraron bastante tiempo en Madrid, en la capital, fueron muy incómodas y molestas para los madrileños y para quienes visitaban Madrid en aquellas épocas, pues se removieron miles de toneladas de arena, de piedras, de cascotes, etcétera, para hacer es una soterración de la M30, ¿no? Sí. Y lo cierto es que en aquella época, pues la verdad es que empezaron a salir una serie de restos arqueológicos de diferentes etapas, de diferentes épocas de Madrid, que dan cuenta de un pasado que Madrid tiene. Evidentemente Madrid es una ciudad con un pasado importante, ¿no? Y esto es algo que yo ya recojo también en la Guía del Madrid Mágico, hablando de muchas de ese pasado incluso mítico, ¿no? de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues partiendo de esa base, de esos hallazgos que son verdaderos, que se pudieron ver en una exposición en la capital, hago pues un poco un ejercicio de imaginación, ¿no? De un objeto que aparece, unos objetos que podría haber aparecido entre esas piedras y cascotes. Es una pulsera de oro que bueno, a partir de que empieza a conocerse que esa pulsera ha salido de la luz, parece que hay una serie de hechos un poco siniestros conectados con ella. Estas dos historias, aparentemente la de la niña y la de la pulsera, no están relacionadas. Son capítulos que están intercalados, ¿no? Que van contando, por un lado, esa historia de esa niña que va avanzando en el tiempo, esa niña se va haciendo mayor, etcétera, y la historia de lo que va ocurriendo con la pulsera en la actualidad, hasta que al final se funden en una sola historia y todo cobra un sentido, ¿no? Pero, como comprenderás, no puedo contarte mucho más. No, claro. Claro, lo entiendo perfectamente. Pero sí que vamos a enlazar esto con una de las preguntas que aparece en el libro, que es si un objeto puede tener memoria, Clara. Sí, bueno, esto viene de una frase que me hizo amablemente el escritor Javier Sierra, al que yo admiro y además tengo muchísimo cariño en lo personal, que, bueno, pues él se pregunta, ¿no? Si un objeto puede tener memoria, en el sentido de que ese objeto tenga una cierta carga, ¿no? Un cierto peso por su pasado, y que esto ya lo añado yo, ¿no? De que los propietarios posteriores de un objeto puedan experimentar infortunio, vamos a decir así, que es un poco lo que es la teoría, siempre de manera supuesta, de los objetos malditos, ¿no? De que un objeto pueda atraer la mala suerte al portador. De hecho, hay casos, bueno, sabemos de objetos que aparentemente tienen esa fama
Digo esa fama porque hay algunas historias que no están del todo comprobadas, o quizá falta información suficiente, o quizá se ha exagerado parte de esa información y se ha creado una especie de leyenda negra, ¿no? Como puede ser el famoso diamante Hope o diamante azul, que es un diamante que también va pasando por diferentes portadores, va llegando a casas reales europeas y a diferentes propietarios, casi siempre, evidentemente, con cierto caudal económico, porque es un diamante muy valioso y muy raro por su color. Y que al final, lo cierto es que ese diamante, con el paso del tiempo, el último propietario lo que hace es meterlo en un papel de estraza, enviarlo al Museo Smithsonian en Washington y donarlo porque pues la carga supuestamente maléfica del objeto pues no lo quiere tener ya consigo, ¿no? Claro. Y hay objetos como, te he puesto este ejemplo, ¿no? Como el del diamante azul, pero hay otros objetos que también pues tienen esta fama. Entonces, bueno, como todo hay una parte de leyenda, o sea, sobre todo cuando son objetos muy conocidos o tienen una cierta historia, un pasado largo detrás, ¿no? En los que hay este tipo de situaciones o que personas puedan llegar incluso a sugestionarse de que ese objeto les trae mala suerte, ¿no? Sí. Sabemos, por ejemplo, si yo ahora te regalo a ti un anillo y te digo, oye, mira qué anillo tan bonito, te regalo y tal, si yo te digo que lo he comprado en una joyería o no sé qué, pues bueno, tú me das las gracias seguramente, ¿no? Y te estarás encantada con tu anillo si te gusta, ¿no? Pero si yo te doy el anillo y te digo, mira, es que este anillo lo encontré en un mercadillo porque había pertenecido a una mujer que perdió a su marido y luego ella contrajo una enfermedad terrible, no sé qué, si yo te empiezo a contar una historia que a lo mejor ese objeto lo he comprado en una joyería, pero yo te cuento esa historia y te lo regalo, y ese objeto lo ves como que aparentemente no está nuevo del todo, que tiene algún tipo de uso, ¿no? Notas que ha sido usado, pues es posible que la mente, la sugestión obre, claro. Sí, obre cierto peso allí, ¿no? Que obre un cierto peso y haga que tú, en cierta medida, pues si de repente al darte el objeto coincide que te ocurre algo malo, pues a lo mejor lo asocies, ¿no? Y esto es muchas veces lo que ocurre. El mecanismo de la sugestión es muy potente en este sentido. Es como la maldición, entre comillas, del brujo de la tribu, que te señala con un hueso y te dice tú te vas a morir porque te estoy señalando con un hueso, ¿no? Si tú no ves esa acción, si tú no tienes esa creencia y no le das importancia, pero en determinadas zonas, en lugares concretos donde este tipo de acción mágica, entre comillas, ¿no? Tiene mucho peso, la persona a la que le señalan con el hueso pues termina enfermando y muriendo, ¿no? Sí. Pues un poco sería el mecanismo parecido con los objetos malditos. ¿Y recuerdas tú, Clara, algún caso de tantos que has llevado en el que hayas podido investigar algún objeto supuestamente maldito? Bueno, yo he conocido casos indirectos que me han llegado a través de terceras personas de lo que me decían, ¿no? De objetos familiares que a lo mejor han tenido, incluso el objeto llega de una manera que no saben bien su origen y que a raíz de eso pues sienten como si ese objeto tuviera algún tipo de carga negativa, pero claro, no llegando a extremos, ¿no? Como puede ser el del diamante azul o puede ser el propio de la pulsera que narramos en la novela. También habrán objetos benditos, ¿no? En vez de malditos. Claro, en realidad es una dicotomía, porque ahí, igual que tenemos esta serie de objetos que aparentemente pueden dar mala suerte al portador, o siempre con la presunción, ¿no? También tenemos que a lo largo de la humanidad, o sea, tiempo, la humanidad ha perseguido objetos determinados por su carácter presuntamente sagrado. También ponemos aquí el presunto, ¿no? Claro. Pues, como por ejemplo el famoso grial, la búsqueda del grial, que hay algunos que piensan que ni siquiera es un objeto como tal, sino que es un ideal, ¿no? Es una idea. Pero sí que se ha buscado por su saciedad los objetos que se han considerado benditos, por considerar que tienen una carga de poder positiva y que su portador adquiere un poder, ¿no? Y ya hablamos también, aquí metemos objetos como determinadas reliquias o determinados objetos de poder que en un momento determinado han jugado un papel importante en la historia, la lanza de Longinos,
ese tipo de objetos también se han perseguido por lo contrario, es decir, no porque dan mala suerte, sino porque supuestamente bendicen, entre comillas, a quienes los tienen. Pero fíjate que es curioso que esto es algo que quizá se venía haciendo siempre, pero que ahora con la red se amplifica y se puede observar mucho mejor, ¿no? Y es que hay otra serie de objetos que no siendo, es decir, que no es como alguien que te regala una pulsera y bueno, pues se la han regalado y punto, ¿no? Sí. Sino que persiguen esas personas determinados objetos sabiendo además que han pertenecido, o sea, no solo sabiendo además, sino precisamente porque han pertenecido a célebres asesinos, por ejemplo. Hay un mercado en la red, además muy floreciente, con donde se pagan altas sumas de dinero pues por objetos como una colilla de Charles Manson, por ejemplo. Que ya, madre mía. Sí. Es lo que llaman la murderabilia, es decir, el coleccionismo macabro, del cual también hablo en la novela, porque todo esto está entroncado con la novela. Ajá. Y entonces, bueno, pues vemos ahí que pues hay gente que paga dinero por un escapulario que perteneció a un célebre asesino o por un pelo de la cabeza de alguien que también cometió determinados crímenes, o incluso se paga pues por fotografías que son de las típicas fotografías que realiza la policía cuando llega a la escena de un crimen y que se filtran, no se sabe muy bien cómo, aunque es difícil que eso llegue a la red, pero llega a veces, ¿no? De escenas de crímenes, con los cadáveres ahí. Y ese tipo de coleccionismo debe producir una gran satisfacción a quien lo tiene. En cambio, muchos de nosotros no querríamos tener eso ni hartos de vino en nuestra casa, ¿no? Claro. Pues ellos pagan verdaderas sumas de dinero por estos objetos que realmente sería lo contrario a las reliquias, a los objetos sagrados en cuanto a la que supuestamente les da la bendición, ¿no? Bueno, queridos misteriosos, como dice Javier Sierra, el gran Javier Sierra, las novelas de Clara Tahoces son una invitación a plantearnos preguntas que pocos tienen el valor de hacerse. Lo que más sorprende, no obstante, es que en ellas encontramos respuestas que no esperábamos. Desde aquí, por supuesto, recomendadísima la novela de Clara Tahoces y, por supuesto, un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Clara, un placer, como siempre, el tenerte de nuevo en el programa y espero que nos visites pronto. Muchas gracias, Nuria. Un placer estar contigo y con todos vuestros oyentes.